Hola a todos, les saluda Carmen Castel aquí en su canal El Canto de la Sirena. En esta oportunidad quería tener con ustedes una charla. No pienso expandirme mucho porque no les voy a dar una charla como tal de datos científicos sobre las enfermedades mentales, sino una experiencia de vida. Y contarles al menos dentro de lo que puedo contar lo que afecta a una persona tener una persona cercana a ti con una patología bastante grave. El padre de mis hijos fue un hombre que después de unos años de estar con él y de tener mis hijos, le diagnosticaron la esquizofrenia. Para ser más exactos, fue esquizoafectivo y tenía una depresión aguda. Ese era el diagnóstico que tenía. Ya más adelante le fueron como aumentando algunas cosas como la cefalea y eso. ¿Por qué quiero tocar este tema? Por varias razones. Una, porque es una forma de desahogarme y tal vez le pueda servir a alguna persona que esté viviendo por un infierno como el que viven las personas que tienen una persona con una enfermedad mental en la casa. Y ya no voy a decir que es porque la persona sea mala como tal, pero sí es muy duro tener un enfermo que tú realmente no puedes hacer nada por él. Es muy difícil y es muy desgastante. En mi caso, a él, cuando le diagnosticaron la enfermedad, él ya tenía un tiempo de consumir drogas sin decírmelo, o sea, no me iba a contar que estaba haciendo ese tipo de cosas. Creo que lo venía haciendo desde antes de él y yo iniciar una relación. Y eso provocaba sus crisis psicóticas. Y sus crisis más intensas siempre era cuando estaba bajo el efecto de la droga. Por eso creo que a él le dieron un diagnóstico erróneo porque obviamente él iba y cuando lo llevamos al médico yo pues no tenía conocimiento de las enfermedades mentales y se ponía, digamos, violento, o al menos daba la impresión de que iba a atacar o se iba a atacar a él. Entonces era algo muy intenso y creo que basado en eso le dieron el diagnóstico, pero esos episodios solo los tenía cuando estaba bajo el efecto de las drogas. Me parece que fue algo muy delicado y mal diagnosticado, en el sentido de que yo no voy a decir que él tuviera alguna enfermedad mental, pero no sé si era exactamente la que le dieron. Él era una persona con muy poca empatía y desde que él estuviera bien, y él mismo me lo decía a mí, desde que él estuviera bien y a él lo beneficiara lo que estuviera haciendo, eh, lo demás no importaba. Incluso con su propia familia, él llegó a hacer cosas incorrectas con ellos, pero si a él le beneficiaba lo que estaba haciendo, estaba bien. Y lo mismo pasó conmigo y después empezó a pasar con sus hijos. Si lo que él hacía a él lo beneficiaba, estaba bien, lo hizo en su trabajo. Era una persona que sabía llegarle a la gente. Era una persona muy amigable, muy amable. A diferencia mía, que soy una persona de pronto que le cuesta más llegarle a la gente y ser una persona como muy abierta, nunca lo fui. Él sí era una persona que se hacía querer de las personas.
Entonces eso abría la puerta para que en algún momento defraudó a muchas personas. Entonces, en ese sentido sí veía que él tenía un rasgo psicopático, muy poca empatía, el querer buscar solo su bienestar, el inclusive buscar crear miedo para que las personas cercanas a él no se alejaran, para que las personas que estuvieran bajo su control. Y yo fui una de esas personas y mis hijos. Mientras ellos estaban en una etapa de niñez, fuimos personas que él manipuló y él lastimó de muchas maneras, emocionales, económicas y físicas. Ahora, no quiero que ustedes piensen que yo acá me senté a hablar mal de la persona con la que me casé. Él fue una persona que finalmente, cuando yo me separé de él, había cometido delitos. Y como sabía que tenía una enfermedad que lo amparaba, para él era todo justificable. Siempre justificó todas las cosas malas que hizo en una enfermedad. Y yo he visto casos de esquizofrenia de otras personas. Y sí, se tiene la enfermedad y si se trata, si se cuida, no es algo con lo que tú no puedas vivir o ser un peligro para la sociedad. Pero él se estaba convirtiendo en un peligro para la sociedad de a poco. Y creo que era porque de cierta manera tenía un poco la libertad de saber de que a él lo amparaba la ley. Y el manipular a personas a su alrededor. Cuando él tenía un brote psicótico después de haber consumido grandes cantidades de alcohol y de drogas, él por lo general era hospitalizado. En el hospital su comportamiento era excelente. No daba qué hacer, lo tenían algún tiempo en observación con medicamentos para estabilizarlo, pero finalmente salía pronto del hospital porque era un paciente manejable. Entonces, esa situación reiterada una y otra vez de que solo se enfermara cuando tenía grandes cantidades de droga en su cuerpo, que en el hospital, después de que fuera ya con su situación complicada, y ahí ya, digamos, era otra persona, eh, nos hizo dudar mucho a su familia de que él de verdad tuviera la enfermedad. Pero sí vemos que tenía un rasgo de psicopatía bastante grande, porque él no tenía empatía por nadie, ni por mí, ni por sus hijos, ni por mascotas. Llegó a hacer daño a muchas personas y ya no sé a otras personas externas si llegaría a hacerles el daño que nos hizo a nosotros. Delitos que darían cárcel y él sabía que la ley lo amparaba porque tenía un papel que le hacía ver que de verdad él tenía una enfermedad mental. ¿Y por qué quería yo tocar este tema aparte de contar mi experiencia? Porque yo veo que en internet se ha vuelto muy popular el tema de las enfermedades mentales. Pero algunas sí como información, y es muy válido y es muy bueno porque muchas veces nosotros no tenemos la información suficiente para, o sea, saber si algo malo está pasando con nosotros o con un ser querido, y eso está muy bien.
pero también hay mucha desinformación. Y también hay personas que se están abanderando de las enfermedades mentales, no sé, como si fueran un, un título que te va a abrir a suscriptores, que te va a hacer verte más interesante, más diferente, cuando nada más alejado de la realidad. Las personas que tienen una enfermedad mental o las personas que tienen seres queridos con una enfermedad mental tienden a sufrir mucho y de hecho prefieren no hablar, o sea, no estarlo pregonando a los cuatro vientos. Lo digo porque me ha tocado de una u otra, disculpen, de una u otra forma tener contacto con personas con una enfermedad mental diagnosticada que prefieren no hablar del tema, no exponerse, porque se van a sentir juzgados, se van a sentir que son diferentes, que les van a temer, que no van a ser bien aceptados. Cuando una persona que tiene una enfermedad así de verdad, es muy complicado que salga a hablar de ella. De hecho, yo llevo separada casi 10 años, creo, y el padre de mis hijos ya no está en este mundo desde hace un año largo por su propia decisión. Él, al tener una vida muy pesada, muy, digamos, violenta para las personas y para él, y llegar a un punto en que ya sabía que no podía manipular más ni a sus hijos, ni a mí, ni a sus seres queridos en general, tomó la decisión de él mismo eh, acabar su situación. Entonces, no sé, se me hace como que la gente ve este tipo de cosas de una manera muy deportiva, de una manera como que es como algo bonito, cuando no es algo agradable. Ninguna enfermedad es agradable. Todas las enfermedades traen complicaciones y traen situaciones difíciles. Ahora una enfermedad mental es muchísimo más triste porque ni siquiera sabes cómo manejarla o cómo tratarla. Incluso para los propios médicos, hay veces ni siquiera ellos mismos son capaces de dar un dictamen real de un paciente, porque se basan en hechos, se basan en lo que les diga, se basan en comportamientos de la persona, en evaluarlo, en ponerle un medicamento para si les funciona, si no cambiarlo y poner otro. No es fácil y no es bonito. Y no entiendo por qué la gente le gusta tomarse esto como un juego. Lo mismo para atacar a las personas, para decir que alguien es malo, que alguien es un psicópata, nada más alejado de la realidad. El psicópata por lo general no puede hacer vida con nadie. El psicópata termina solo. El psicópata es alguien que destruye por placer, que no piensa en el prójimo. Es una persona que tiene mucha maldad adentro. Y yo lo digo porque para mí el dictamen de él fue una manipulación de cierta manera que él hizo, e inclusive en su momento está apoyada por mí, porque tal vez yo sentía que sí era real lo que él decía que él escuchaba voces que le ordenaban hacer cosas. Y entonces yo le decía eso al médico, pero las voces que le escuchaba
que hiciera cosas que no estaban bien, solo estaban cuando él estaba en medio de las drogas. O cuando de pronto no llegaba a la casa y yo lo llamaba y me decía, no me obligues a ir a la casa porque si voy a la casa te vas a arrepentir, y los muchachos, o sea, mis hijos, nuestros hijos. Eso hace una persona con un problema psicopático. Es una persona que si te ve llorar se ríe. Una persona que si ve que le temes disfruta. Y entonces por eso era que yo quería tocarles este tema hoy, con todo el respeto del mundo, y esperando que me escuchen y que tal vez sacar un poco de todo este dolor que llevé adentro durante tanto tiempo y que me tocó enfrentarlo durante muchísimos años sola con mis hijos. Y que después de que llegamos a un punto tan difícil con él, por eso les digo que él tenía unos rasgos psicopáticos muy fuertes que no se le diagnosticaron, pero que sí deberían haberlo evaluado más que ponerle otro tipo de enfermedad, ya que los mismos médicos sabían que su esquizofrenia era producto de la droga, del exceso de droga que consumía. Una persona así destruye muchas vidas. A nosotros nos hizo mucho daño. En estos momentos yo tengo estrés postraumático según el psicólogo y ansiedad. Y no es agradable vivir así, con temor al futuro o siempre pensando que algo malo va a pasar, porque irremediablemente fue la vida que yo llevé durante muchos años con una persona que disfrutaba verme sufrir, que me amenazaba con si yo me iba tenía que dejarle a mis hijos, y yo sabía que el dejarlos era posiblemente que mis hijos no estuvieran acá en estos momentos. Cuando llegó al punto más álgido de todo, cuando ya él estuvo muy mal, porque hay que decirlo, el consumo de droga, que en vez de cuando le dieron el diagnóstico cortarlo, ni siquiera mermarlo, cortarlo, lo incrementó y lo incrementó y lo revolvió con medicamentos psiquiátricos y lo revolvió con alcohol, y eso lo hizo, en vez de hacerle un bien, lo que hizo fue empeorarlo, y no hubo manera por ningún lado, ni de parte mía, ni de parte de su familia, de hacerle un control, porque simplemente cuando tenía la oportunidad, simplemente se iba. Y empezó a cometer cada vez cosas más horribles, que no sé si algún día lo cuente, pero sí hubieron mascotas y hubieron situaciones muy delicadas en mi hogar. No sé ya afuera que haya llegado a hacer, pero sí me llegó a contar algunas cosas muy feas que decía que había hecho en algunos lugares. Y lo más triste de todo es que lo amparaba una enfermedad, y esto lo hacía inimputable, al punto de que cuando ya todo estaba muy mal, a mí hubieron unas personas que hoy en día les agradezco con todo el corazón del mundo, porque prácticamente yo en esos momentos de mi vida estaba sola. El apoyo que tenía en mi familia era poco, y tampoco tenían ni la información exacta ni el contexto de todo lo que estábamos viviendo como para actuar.
hubieron personas que sí sabían de leyes y de todo el conflicto tan grande que había alrededor de lo que era él, y me pidieron que me fuera o que lo sacara de la casa, que no podía tenerlo más en la casa bajo el mismo techo con niños menores de edad, que si no lo hacía Bienestar Familiar iba a intervenir y me iba a quitar a mis hijos porque estaban corriendo peligro con una persona como él, y que en el caso tal de que él llegara a cometer algo grave, la que posiblemente pisaría la cárcel era yo, porque a él el papel, el diagnóstico a él lo protegía, y la que aparecía como la adulta que debía de ser la responsable de la casa fui yo. Era una situación ya que no se sostenía más. Entonces a mí me tocó tomar la decisión de llevarlo al hospital bajo engaños, conseguir que me lo dejaran hospitalizado y ya hablar con su familia y buscarle un lugar donde tenerlo, porque yo no podía tenerlo más en la casa. El, el consumo de droga él lo había puesto ya en una psicosis y en una paranoia que ya era demasiado peligrosa para nosotros, para todos. Entonces tocó que lo dejaran hospitalizado y después mandarlo a un lugar donde estuvo varios años, donde no podía salir y donde no tenía contacto con nosotros, porque en una ocasión, mientras había el proceso de mandarlo para allá, salió y estuvo en una casa de reposo, pero donde sí podía salir, y un día se nos presentó en la casa, y como no lo queríamos dejar porque no podía estar y porque ya le teníamos miedo literal, a un punto de que nos tocaba turnarnos para dormir, a mis hijos y a mí. Nos tocaba esconder todos los cuchillos, martillos, lo que hubiera que pudiera generar un peligro, porque ya en las hojas, en las historias aparece y nos lo decía que él ya tenía planeado hacer algo con nosotros, algo fatal. Y entonces era el de estar siempre vigilando y no tener algo que él pudiera usar para dañarnos. Cuando ya él se nos apareció ese día en la casa, entre varias personas, hombres, tratando de controlarlo porque no lo podíamos dejar ahí, y entonces convenientemente entró en crisis y tuvo que ir la policía y llevárselo. Desafortunadamente, con estas personas con este problema mental tan severo, la policía no puede hacer mucho. Y es triste, porque ese día sí lo lograron esposar y se lo llevaron, pero en una oportunidad en un hospital, no psiquiátrico, un hospital normal, donde lo tuvimos que llevar porque se autoagredió en el pecho. Entró en crisis, pero tengo que recalcar siempre bajo un alto consumo de droga. Y ese día se paralizó el hospital porque entró en crisis y no había quien lo controlara. De por sí era un hombre grande, un hombre de 1,82 y fornido. No había quien lo controlara. Tenía demasiada fuerza y su herida se abrió y no le importaba, y no había ni médicos ni enfermeros que pudieran con él, ni vigilantes. Llegó la policía y yo les dije que lo agarraran, que no lo dejaran que se pusiera peor. Y la policía me dijo que si ellos lo agarraban como estaba de mal,
y se fracturaba o algo, que ellos podían ser demandados. Es una pena ver que esas situaciones pasan. Finalmente había al menos un enfermero en ese hospital que había trabajado en un hospital mental, y mientras otros trataban de contenerlo, él se fue detrás con una sábana que enrolló y se la tiró en el cuello, y sin embargo la fuerza de él era horrible. Sus ojos parecían que se salían de las cuencas, y el enfermero jalaba y jalaba y jalaba hasta que finalmente lo logró como asfixiar y que cayera para ya poderlo pues como poner unas esposas y eso, y poderlo poner sedantes para trasladarlo a un hospital mental. Pero debo recalcar que eso fue después de tener 3 días de no llegar a la casa y estar con un alto consumo de drogas. Entonces es una situación que no se le desearía vivir a nadie. Desafortunadamente sé que hay personas que viven situaciones similares a la mía. No soy el único caso. Y espero que hayan personas que sí ven esto y que sí están viviendo casos así. Primero, busquen ayuda. Eh, no se queden en un lugar así, porque ya sabemos que se han dado casos de tragedias, y muy posiblemente si yo me hubiera quedado ahí, mi vida no estaría aquí sentada, o alguno de mis hijos o ninguno de nosotros. Entonces quiero dar esto como testimonio para las personas que de pronto estén viviendo una situación similar, y también demostrar cuando una persona tiene una enfermedad mental en el papel, eh, que la ley lo ampara mucho, al punto de que fue un abogado y fue una persona que trabajaba en la cárcel la que me explicaron lo delicado de mi situación, de que si yo seguía bajo el mismo techo con mis hijos y con él, bienestar familiar me iba a quitar a mis hijos, y en caso de que algo malo le pasara, yo sería la que pagaría prisión por él. Después de esto han sido 10 años, pero a mí me quedó estrés postraumático, dicho por el psicólogo, y ansiedad. Se me hace muy difícil volver a confiar, eh, intentar tener a alguien, porque tu vida queda rota. A pesar de que ya no tengas, y discúlpeme las lágrimas, pero es un tema muy sensible para mí, a pesar de que ya no tengas la persona cerca de ti, esos fantasmas no se van y te persiguen. Hasta hace muy poco, y ya hace casi una década, he tenido sueños donde él intenta cumplir las amenazas que tuvo conmigo durante mucho tiempo, donde tengo que escapar con mis hijos de él. Y bueno, ya han ido mermando, pero se me hace muy complicado volver a empezar de nuevo, empezar de cero, porque tu vida queda marcada. Y queda marcada porque todas las atrocidades que él hizo las protegía un diagnóstico que le dieron en algún momento, pero que tampoco nadie hizo realmente nada. Las autoridades o los hospitales, porque muchas veces inclusive yo les contaba mi situación, y que muy posiblemente al salir iba a volver a recaer, porque ya sabíamos que lo había hecho muchas veces, no una ni dos ni tres, muchas veces, y que al
al salir iba a volver a pasar y que tenía amenazas de mi vida, amenazas hacia mis hijos. Todo eso está en historias clínicas e inclusive acá aparece donde dice consumo de licor en altas dosis y de sustancias psicoactivas. Y esposa refiere que presenta crisis generalizadas complejas 1 o 2 veces por semana, de escuchar voces que quieren acabar con su vida. Se indica suspensión de clozapina y se inicia desmonte. El clonazepam y la clozapina era algo de lo que se había vuelto muy adicto y lo consumía con la droga. Entonces son cosas que inclusive están en el papel, porque yo lo llegué a expresar y les pedía que lo dejaran hospitalizado, pero nunca pasó, porque cuando él ingresaba al hospital, él mejoraba, se iban las alucinaciones, se iban las voces y se iba todo lo que mientras estaba con nosotros en la casa presentaba, o cuando estaba en sus crisis de cuando estaba drogado. Y cuando yo veo que en internet muchas personas se avalan de una enfermedad, yo pienso, ¿hasta qué punto puede llegar a pasar que si una persona, no sé si diagnosticada o no, sale en redes a promover esto de las enfermedades mentales? Yo no digo que sea un tabú, ni que las miremos como un tabú. Solo lo que digo es que las miremos con la seriedad que se merece una enfermedad, cualquiera, pero una enfermedad mental, porque si se tiene hay que tratarla de la manera correcta y que ojalá los tratamientos de verdad sean los adecuados. Y si una persona definitivamente no mejora porque no quiere mejorar, porque no tiene la fuerza de voluntad, por lo que sea una persona que la tengan en un lugar donde al menos no sea un peligro para la sociedad. El padre de mis hijos se volvió un peligro para la sociedad y sé que no es el único, porque hay tragedias que yo me siento bendecida de que yo puedo sentir que soy una sobreviviente. Pero ¿cuántas personas no pueden estar sentadas contando su experiencia por esto? Y muchas veces cuando una persona, un diagnóstico así como el que tengo yo, la respalda, ¿cuántas cosas malas no puede hacer respaldado en una enfermedad? Me pregunto yo, porque ese fue mi caso. A mí me tocó con mi familia ser víctima de una persona que lastimosamente no iba a pagar cárcel porque tenía algo que lo iba a avalar y que más fácil me podía perjudicar a mí y separarme de mis hijos. Entonces se me hace muy triste y muy ofensivo que la gente piense que casi como que es cool, por decirlo así, no sé, decir que una enfermedad mental te puede hacer una persona interesante cuando algo más alejado de la realidad. Y bueno, creo que he abarcado por encima el tema. No quiero ahondar más en experiencias propias porque no es agradable para mí, ni es agradable para muchos familiares que se vieron
afectados, muy afectados por todo lo que él hizo. Yo no puedo decir que él fuera un psicópata, pero sus rasgos de falta de empatía y de disfrutar con el dolor ajeno, con el dolor de un animal, sí se me hace que era una persona que tenía eso, más que la enfermedad que le dictaminaron, que era la esquizofrenia. Pero no soy una experta. Una de las cosas también por las que creo que su diagnóstico fue erróneo es porque mis hijos ninguno heredó la enfermedad y él tiene otra hija que tuvo antes por fuera de matrimonio y esa chica tampoco nunca presentó nada. La chica hoy en día es una chica ya de más de 25 años y mis hijos ya están sobre los 20 y ninguno presentó síntomas de ningún tipo de enfermedad mental. Entonces creo que él, por conocer un poco de esto, al empezar a ir al médico, de a poco empezó a manifestar ciertas cosas que le dieron un diagnóstico que no sé hasta qué punto pudo haber sido el correcto. Pero lo que sí sé es que era una persona mala, muy mala, que lo amparaba una enfermedad y que hizo mucho daño, muchos delitos. Al punto de que hoy en día, cuando él nos dieron la noticia de lo que le había pasado, sus hijos no sintieron dolor por lo que pasó. Dieron gracias por ya no hacer parte, por ya no tener la carga emocional que era él para ellos. Y que cuando no estés tus hijos no te extrañen. Habla mucho de la clase de persona que fuiste en la vida. Y bueno, yo sentí, debo decirlo de cierta manera, alivio, porque yo siempre, mientras él estuvo vivo, pensaba que en cualquier momento me iba a dañar, iba a acabar conmigo, y sentí que ya no tenía ese ser, esa persona que quería dañarme. Después de eso sí vinieron las pesadillas y ha sido un proceso de mejorar de a poco. Pero entonces esa es mi historia a grandes rasgos. En algún momento donde he escrito un libro contaré más a detalle algunas cosas de las que él llegó a hacer. Al menos contar los delitos que hizo hacia mí. Y las personas que hayan sido también dañadas por él, pues en algún momento contarán si se sienten con el valor, y si no, también respeto que no quieran tocar este tema. Por eso les dije, es un tema para mí muy sensible y espero que las personas que se crean que decir que tienen X o Y enfermedad y no la tengan solo porque lo creen, porque les parece, porque alguien me dijo que parezco, que tengo X o Y cosas, ya salgan en redes y se apropien de una enfermedad. Yo creo que es mejor que lo evalúen bien
y que vayan a un médico y que sean muy honestos, porque parte de que el diagnóstico de él fuera el que fue porque él al principio mintió mucho sobre sus síntomas y yo de cierta manera le creía, y entonces también me hacía, por decirlo así, cómplice, porque yo creía lo que él me estaba diciendo de lo que sentía, pero con el tiempo tú te das cuenta de que no, de que simplemente era manipulación que él tenía para tener una carta a su favor hacia su familia, de todo lo malo que él hacía era avalado por una enfermedad, y ante la sociedad y ante la ley esa enfermedad lo avalaba. Entonces las personas que sienten que tienen que tomar esa carta de una enfermedad mental, piénsenlo. Si no la tienen, no lo digan. No sé, no es algo agradable, no es algo bonito. Y también a las personas que se sientan frente a una cámara y con muchos seguidores o con pocos, y simplemente digan que alguien porque les cae mal es así, que lo piensen bien, porque un psicópata o un enfermo mental de verdad, o sea, una persona de verdad con su mente totalmente dañada, no termina bien. Es lo primero. No termina bien, termina opreso o termina él mismo acabando con él o alguien más eliminándolo. Entonces, una persona que tenga de verdad una mente macabra no termina bien, no puede hacer vida con nadie, no es una persona prácticamente apta para vivir con sociedad. Entonces no tomemos a la ligera el decirle a una persona tienes esto o tienes aquello, simplemente porque tengas algo hacia esa persona. Porque las personas que hemos sido víctimas de una persona con un daño mental grave, ya sea el que fuere, psicopatía, esquizofrenia, como aparece en el papel, eh, nos duele, porque cuando hay un daño grave no se supera fácil. Y eso que nosotros, yo y mis hijos y no sé, tal vez la familia de él, podríamos decir que podemos al menos habernos dado cuenta a tiempo y habernos alejado de una persona así, pero una persona cuando está tan mal mentalmente no puede estar en sociedad, termina mal. Y bueno, ahora sí me despido. Yo sabía que tocar este tema para mí iba a ser muy complicado. Hay cosas que no sé si sea capaz de sacarlas, al menos en una cámara, sí las he escrito, pero se me hizo muy duro sentarme aquí y decirles esto. Pero también siento que es necesario. Y bueno, eh, no quiero dejar algo claro antes de despedirme. Y es que no quiero que piensen que es porque yo quiera dañar a un hombre, porque yo soy una persona que piensa que en la vida hay hombres muy malos, y en mi caso he tenido los peores hombres de mi vida, pero también he tenido los mejores hombres de mi vida a mi lado.
yo no voy a venir a sentarme aquí frente a una cámara a decirle a muchas o a pocas personas las que vean esto, que es porque era un hombre y porque era una mujer y pobrecita de mí, tan malo él, no. Estoy hablando de una persona mala, indiferentemente del sexo, que en un momento que le dieron un diagnóstico, le dieron carta libre de cierta manera para que hiciera muchas cosas casi con impunidad, porque él nunca pisó una cárcel y muchas veces la policía lo llegó a capturar y lo que hacían era llamarme y decirme: venga a recogerlo a esta estación de policía para que se lo lleve para un hospital, venga, que lo trajimos, los mismos policías cuando él estaba cometiendo alguna cosa, ya no sé ni cuál de ellas, pero cometiendo algo malo, la policía creando un disturbio o cosas así, la policía llegaba y no se los llevaba para la cárcel, sino que se los llevaban los mismos policías para un hospital. Porque lo primero que decía es: soy un paciente psiquiátrico. Y entonces los llevaban a un hospital. O se los llevaban para la estación, pero me llamaban o lo dejaban libre. Porque, como me dijeron esos policías ese día, no nos podemos meter a hacerle algo porque nos metemos en un problema. Entonces, yo espero que esto les sirva a alguna persona, las que lo vean, y vuelvo y digo, no es porque él fuera un hombre, es porque era una persona mala, respaldada por una enfermedad. Y he tenido en mi vida hombres maravillosos, entre ellos mis hijos. Creo que han sido los hombres más fuertes y generosos que he conocido en mi vida. Una persona también que hay en mi vida que de a poco me ha enseñado que puedo confiar y creer, porque realmente yo no tenía la más mínima confianza ni el más mínimo eh, ilusión por nada ni por nadie que no fueran mis hijos. Entonces no quiero, y eso sí lo quiero recalcar, no es algo por género ni por sexo, es una experiencia que me tocó vivir a mí con una muy mala persona, pero que también las personas que me ayudaron y me indicaron a salir de esta situación fueron hombres que sabían del tema y que sabían la situación y el peligro que estaba corriendo con mis hijos. Quería dejar eso claro porque no quiero que después se malentienda de que yo quiero dañar a alguien aquí de forma indiscriminada. De hecho, sí pensé mucho para hacer este video porque no quiero que personas que tal vez no quieran revivir o que han querido dejar pasado atrás se sientan lastimadas nuevamente. Y bueno, les agradezco mucho que hayan estado aquí, que me hayan escuchado. No es un video preparado, ni es un video editado, ni es un video para, no sé, como profesional. Es un video de una mujer que se sienta a hablarles de algún tema en esta oportunidad. Es un tema que a mí me tocó muy de lleno y que quería compartirlo con ustedes, y que ojalá por una cosa u otra les sirva. Y sin más que decirles, se despide ustedes Carmen Castel.
Espero que sigan apoyando el canal y espero que escuchen las historias. Es una nueva faceta en mi vida que estoy emprendiendo y que espero que ustedes me acompañen. Muchas gracias. Gracias a todos porque me han escuchado.